Hola a todos, aquí estamos, Paco González y un servidor para contarles un partido entre dos selecciones que habitan en mundos distintos. Uno entre los privilegiados, otro entre los desgraciados, Paco. Hola Manolo, hola a todos. Lo de los desgraciados no va por mí, ¿no? En principio parece que un duelo así es muy dispar. Yo espero que el equipo pequeño plante cara. Hoy vamos a ver a Francia, que luchará contra la furia vikinga. Partido amistoso, los jugadores no se juegan más que el orgullo y los entrenadores, estoy convencido que no quieren perder, ¿eh? Hombre, claro, Manolo, seguro que no rehuyen la pelea. Además, los entrenadores pueden probar variantes tácticas y probar también a los futbolistas menos habituales. Estos son los seleccionados por Deschamps para el encuentro. Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos mediapuntas jugando en la zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. El fútbol español ha vivido grandes momentos en este Parque de los Príncipes parisino. El Barça, quiero recordar que ganó aquí una Copa de Europa, ¿no, Sí, Paco? señor. Y yo no olvido, 10 de mayo del 95, el golazo de Nayim, la Recopa del Zaragoza. Ahí tienen a los 11 vikingos que van a representar al equipo islandés. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Arranca el partido para Francia. El defensa no puede. Mira, portería y chuta. Será saque de puerta. Pogba. Mbappé. Kanté. Posesión para Griezmann. Pogba. Mbappé. Ese balón es para él. Despeja del centro. Es muy difícil comprar olfato de gol, pues Griezmann, además de regate, velocidad y chut, tiene gol. Desde la banda, con espacios por delante, con el balón en los pies, a mí es que me parece peligrosísimo en cualquier circunstancia del partido, Manolo. Tienes Matuidi, vio bien el desmarque. El balón encuentra a su destinatario, a ver qué hace ahora. Córner para el combinado francés. ¡Qué gran córner ha sacado el Principito Griezmann! Pogba. Kanté. Tira Kanté. El balón sale fuera. Los franceses se preparan para sacar. Centro con peligro al área. Y saca a relucir los puños. El centro sale de la zona de peligro.
La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Posesión para Francia, sacará de banda. Mbappé. Griezmann. Matuidi. Digne. Tiene espacio para pasar. Retrasa la bola. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. La despeja muy lejos de su portería. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Buen pase de Giroud a la espalda. Mucho ruido y ya lo saben, poquitas nueces. Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Gunnarsson. Arnason. Falla el pase y lo recupera el rival. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Pogba. Griezmann. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Paul Pogba. Griezmann golpea. ¡Qué mal! Kanté. Matuidi. Quiere llevarse el esférico. Gunnarsson. Gudmundsson. ¡Qué bien protege el esférico! Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Sigurdsson. Gunnarsson. Podría sacar un centro desde la banda. Un Titi. Pogba. Griezmann. Kanté. ¡Qué barbaridad! Aquí defiende hasta el masajista. ¡Qué gran centro para Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, Paco, se veía venir. Si juegas tan rezagado, tienes muchos números de que al final te la cueles. Es que jugar tan atrás es muy arriesgado, Manolo, por muy buena que sea la defensa. El gol para mí es justo. Este hombre nos acaba de demostrar que tiene una cabeza privilegiada. Desde luego, Manolo, desde Einstein no se había visto una cosa igual. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Se adelanta Francia, veamos si puede ampliar el marcador o no. Gunnarsson. Sigurdsson. El balón cambia de colores. Se le ha marchado a él, error muy tonto del chaval. Han roto el empate y fíjense por qué ha sido con este gol. Sabemos que en el área cualquier remate es peligro. Y aquí le ha dado muy bien de cabeza. Sigurdsson saca un buen córner. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Sigurdsson. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Pogba. Otro pase perfecto, Iván. Mbappé. Se limitan a tener la pelota, a mantener la posesión. Digne. Matuidi. ¡Qué gran centro para Giroud!
El centro no ha sido bueno, golpeó en el defensor. Centro despejado y pasa el peligro. Francia podrá acercarse al área rival con este saque de banda. Kanté. Chuta ahí. Creo que le pegó demasiado arriba. Qué buena colocación de Griezmann que intercepta el cuero. El balón se va por la línea de banda. Mbappé. Pogba. Tirazo de Pogba. Cuidado que sigue la jugada. Francia pondrá el balón en movimiento desde el córner. Buen disparo lejano y mejor parada. Le ha faltado el premio del gol, pero ha obligado al guardameta a esforzarse de verdad. Ese disparo era de los que asustan, Paco. No es fácil crear peligro desde tan lejos. ¡Qué gran córner ha sacado el Principito Griezmann! Mbappé no debería fallar. ¡Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol! Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Bjarnason. Sus compañeros le apoyan. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Mbappé. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Mueve el balón por las proximidades del área. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Bjarnason. Varane se anticipa y se hace con el esférico. Digne. Posesión para Griezmann. Matuidi. Venga, hombre, que pongan el autobús. Qué gran centro para Giroud. Despejan el centro para curarse en salud. Buen ojo del árbitro. Saque de banda que no córner. Posesión para Griezmann. Pogba. Justo a tiempo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Sigurdsson. Kanté. Pogba. Mbappé. Griezmann. A ver quién remata el centro en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Aquí se aprecia como el portero toca el disparo. Eso parece, apenas unos centímetros más y otro gallo habría cantado. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Dos-0 en el marcador y encarrilan el partido. Gunnarsson. Arnason. Tiene toda la banda a su disposición. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan.
La primera parte ha concluido y ambas selecciones pueden tomarse un pequeño respiro. Y lo necesitan, Manolo, y se lo merecen. Aunque sea un amistoso, los jugadores no se están reservando nada. Estamos obligados, Paco, a hablar del Principito, uno de los protagonistas de su equipo que te está apareciendo hasta el momento. Buenos primeros 45 minutos, no hay duda, con un gol y contribuyendo a la victoria del equipo. Comienza la segunda parte en el Parque de los Príncipes, un estadio donde se celebran, recuerden, partidos de alto nivel dentro del mundo del rugby. Digne. Posesión larga, sin problema, jugando en medio campo. Cambia el juego hacia la otra banda. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Mbappé no debería fallar. Cuidado que sigue la jugada. Digne. Ojo, buen balón para el gallo Griezmann. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de la selección francesa. Segundo gol que marca esta noche. Cuidadito porque está que se sale el chaval. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El marcador es cada vez más contundente. Gunnarsson. Sigurdsson. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Antonio, creo que hay movimiento en la banda. Hay algunos jugadores locales calentando. Puede que haya un cambio en el equipo. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Mbappé sube por la banda y busca el pase. Mete bien los puños el guardameta. Nadie le cierra esa banda. Balón al área. Sigue habiendo peligro. Fíjate, hasta el rival felicita al portero. Ante una parada así, solo cabe aplaudir. Están jugando entre ellos y lo están bordando. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Parán se anticipa y se hace con el esférico. Gudmundsson. Horrible el pase que acaba de hacer. Sigurdsson. Mbappé. Posesión para Griezmann. Griezmann. Giroud. Antoine Griezmann. Qué gran centro para Giroud. Pero nadie consigue rematarlo. El balón sale del terreno del juego. Sacará Francia. Matuidi es el hombre señalado. No va a seguir jugando. ¿Qué opinión tiene sobre lo que ha hecho? Creo que se merece un aplauso de toda la afición, Manolo. Su equipo va por delante en el marcador y él ha marcado. Eso ya lo hace merecedor de una gran nota. Kanté. Pogba. Mbappé. Chuta. Claro que sí. Pondrá el balón en juego desde la esquina.
¡Qué gran córner ha sacado el Principito Griezmann! Se la quita evitando el peligro. La hinchada está enfadadísima por esa decisión, que para mí ahí no ha habido nada. Varane. Posesión para Griezmann. Puede seguir avanzando. ¡Qué gran centro para Giroud! Bloquea el tiro. Antonio, cuéntame noticias desde esa posición privilegiada. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada está ya en vítores. Huele a cambio. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Balón fácil para el portero. Tobin. Digne. Mbappé no debería fallar. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Le arrebatan el balón al rival. Francia sube la pelota y gana metros. Tirazo de Pogba. Pogba. Digne. La ha puesto en el área, pero nadie consigue alcanzar la bola. Pierde el balón a manos de su rival. Traustason. Tiene toda la banda a su disposición. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Tiene la pelota, vamos a ver si consigue definir. Mete bien los puños el guardameta. Despeja en el centro para curarse en salud. Ha visto bien a su compañero. El arquero atrapa el balón sin problemas. Pogba. Fekir. Giroud. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Fekir. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro. La verdad es que hubiera preferido llegar con un resultado más apretado para darle algo de emoción a esto. Ha despejado con contundencia esa pelota. ¡Qué bien lo filtró Kanté! ¡Mbappé! Busca el gol desde ahí. Paco, las acciones como estas son punibles. No me digas que no. Y se ha notado que quería colocarla finita, pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Fekir. Giroud. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Posesión para Francia, sacará de banda. Irlandia parece que va a realizar un cambio, Antonio. Pues el futbolista abandona ya el césped camino del banquillo, Manolo. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Fekir. La bola va al área. Centro despejado y pasa el peligro. La pelota junto al banderín. Va a haber saque de esquina. Bueno, Paco, hoy no nos ha ofrecido su mejor versión. Sí, Manolo, si miramos las estadísticas vemos claramente que ha estado desubicado y que no ha sido capaz de asociarse con sus compañeros. En fútbol es muy importante encontrar los espacios y trazar buenos desmarques para romper la defensa.
Buen saque, fuera al área. El portero no se anda con chiquitas y mete los puños como Cassius Clay. Gunnarsson. Sigurdsson. Gudmundsson. Otra vez se la va. Un Titi. Sissoko. Digne. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Últimos 2 minutos de partido, Manolo. Si te digo la verdad, no me importaría ver algún golito más. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Digne. ¿Cuánto queda, Ruiz? 3 minutos, eso es lo que se ha añadido. Es fuera de juego, Antoñito. ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? 1 minutito para cumplirse los 90. Tiempo para un par de acciones y poquito más. Gracias por la información, así me gusta. Que la des al momento. Pogba. Corta el pase y puede haber contraataque. Bueno, Paco, ¿quién lo hubiera dicho? Para ser un amistoso, menuda paliza que le han dado. No se trata de amiguetes, ¿eh? Hay jugadores que no entienden de amistosos, Manolo. Y cuando se ponen la camiseta de su selección, menos. Y este ha sido un claro ejemplo. A ver, Paco, háblame un poquito de la actuación que ha tenido el francés Griezmann en la jornada de hoy. Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo.